dulces son a mi ser tus palabras. Y en este momento te voy a invitar a que leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 8, los versículos desde el 4 hasta el 15, porque vamos a compartir un mensaje en base a esta palabra. Vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, versículos 4 hasta el 15, y dice así: Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hasta ahí es la palabra de hoy. Para comenzar el mensaje del día de hoy te voy a invitar a que leamos juntos el versículo clave, que es el versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Vamos a leer juntos este versículo. ¿Ya? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hoy vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. Una parábola es un relato muy simple en el que se cuenta un hecho cotidiano y muy conocido por los oyentes. Sin embargo, detrás de esa narración hay una profunda enseñanza escondida. Para el que escucha superficialmente, una parábola no pasa de ser un insípido cuento aburrido. Pero para aquel que trata de hurgar hasta descubrir la esencia de ese relato, puede hallar una asombrosa lección. Jesús utilizó parábolas para poder explicar aquellos misterios celestiales que la mente humana no podría comprender. Así que para que podamos entender esos misterios, Jesús los comparó con sucesos de la vida diaria. De esta forma podemos conocer más acerca del reino de los cielos. Pero asimismo el Señor utilizó parábolas para que continúen ocultos esos valiosos misterios celestiales a quienes escuchen pesadamente sin poner su corazón. Hoy Jesús nos comparte la primera de sus parábolas, la parábola del sembrador. Comprender esta parábola nos abre la posibilidad a entender todas las demás. Marcos nos dice que después de haberla presentado ante sus 12 apóstoles que no habían logrado descifrarla, Jesús les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Jesús tiene muchas enseñanzas para darnos. Él quiere que logremos conocer un poco más de los misterios celestiales. Así que abramos nuestro corazón a la enseñanza que nuestro Señor nos trae en este día. En el pasaje de hoy queremos hablar de la obra de un agricultor. Lo que obviamente quiere lograr quien siembra una semilla es obtener los frutos de su labor. Al darnos su palabra, como un buen sembrador, Jesús también espera ver los frutos en nuestra vida. Para esto, nuestro corazón debe estar bien acondicionado, bien preparado para abrazar su semilla y así abundar en frutos para su gloria. Dispongamos bien nuestro corazón y llevemos fruto, tal como lo espera Jesús, nuestro Señor, que viene hoy a sembrarnos la semilla de su palabra.
Amén. Veamos lo que Jesús les dijo a las multitudes que se habían reunido para escucharlo. En los versículos 5 a 8 dice lo siguiente. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos, que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús nos cuenta que al realizar su trabajo, un sembrador dejó caer su semilla en 4 tipos de tierra. Una tierra dura, una tierra con piedras o pedregales, una tierra con malezas y una buena tierra. Sin embargo, solo una de esas tierras pudo dar los frutos que el sembrador esperaba. El problema no estaba en la semilla tenía la misma vitalidad. El problema estaba en el tipo de tierra en el que había caído esa semilla. Para un pueblo que conocía muy bien el arte de la siembra, las palabras de Jesús resultaban muy claras y muy obvias. No obstante, los oyentes tenían que procurar leer entre líneas lo que el Señor les decía. Jesús no era un carpintero que pretendía dar una clase de botánica. Había mucho más detrás de sus palabras. Por eso, si bien su relato era muy sencillo y conocido por todos, a fin de despertar la atención de sus oyentes, Jesús concluyó su relato diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Con este breve comentario el Señor dio a entender que existía algo oculto por discernir o descifrar en sus palabras. Pero, ¿serían todos aquellos que lo escuchaban capaces de comprender el mensaje? En una ocasión Jesús exclamó, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Las enseñanzas de Jesús son verdaderamente muy valiosas. Guardan misterios celestiales. Pero para comprenderse deben ser recibidas con un corazón abierto y humilde. A través de ellas, el ser humano limitado puede encontrarse con el Dios infinito y alcanzar la salvación eterna. Por eso, no tenemos que escuchar las enseñanzas del Señor como al pasar, de forma superficial, sin tratar de entender su profundidad y captar su belleza. Los que actúan así se pierden de lo mejor. En verdad, no todos tienen su corazón abierto a recibir enseñanzas de tanto valor. Por eso no sería sabio presentar en bandejas de oro lo que ciertas personas ridiculizarían o utilizarían para descalificar o burlarse. Jesús les aconsejó a sus discípulos, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. De este modo, las enseñanzas de Jesús no son para los que se creen sabios y eruditos, sino para los sencillos de corazón, para los humildes como niños, para los que renuncian a sí mismos y a sus viejos conocimientos, para los que ponen sincero interés y anhelan avanzar hacia un mundo que no conocían. Dios prometió a través de Jeremías, del profeta Jeremías, a los que lo buscaran de corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nuestro Señor quiere ser hallado por quienes lo buscan de todo corazón. Por eso Jesús utilizó varias parábolas para dar a conocer sus valiosas enseñanzas, para que solo los que tuvieran genuino interés reconocieran sus mensajes. Y por eso, nunca debemos dejar de buscar y meditar con profundidad la palabra del Señor, que siempre se vuelve nueva. Pedro nos llama a anhelar la palabra de Dios diciéndonos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis
para salvación. A los que presentan esta clase de corazón ante el Señor, Jesús les dice como a los discípulos en el versículo 10: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Está tu corazón abierto y sediento por recibir las enseñanzas de Jesús con humildad y sencillez? Si es así, Él quiere compartirte sus misterios celestiales. Pero cuando comenzamos a pensar que ya sabemos todo lo que necesitamos saber sobre la Biblia, que ya conocemos lo que cierto pasaje bíblico quiere enseñar antes de escuchar al mensajero o al maestro bíblico, cuando le echamos un vistazo a la palabra de Dios en lugar de dedicarle el tiempo debido a leerla y meditarla, cuando actuamos de esta manera, nos vamos volviendo sordos espirituales. Nuestros oídos van dejando de oír y estamos pecando contra nuestro Dios por nuestra superficialidad y desinterés espiritual. Además, nos exponemos a que nuestro orgullo crezca desmedidamente. ¿Cómo podríamos oír la voz de Dios con un corazón como ese? ¿Cómo podríamos escuchar lo que Jesús tiene para decirnos? ¿Qué lugar le daríamos al Espíritu Santo para que pueda revelarnos la voluntad del Señor? Lamentablemente, muchos cristianos que han participado durante varios años en la iglesia sin renovar su corazón, actúan de esta forma. Su corazón es duro. No obstante, siempre tenemos que procurar presentar un corazón nuevo y humilde ante nuestro buen Pastor Jesús. Si hemos perdido el placer de leer y aprender de la palabra de Dios, tenemos que restaurar nuestro deseo y volver a deleitarnos en esa palabra. Porque siempre hay más y mucho más que aprender. Hay más y mucho más para aprender de la palabra de Dios, por más que leamos y releamos el mismo pasaje una y otra vez. Así que renovemos nuestro corazón. Confesemos cada día las palabras de Salmos que dicen: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. No cerremos nuestros oídos y nuestro corazón. No nos volvamos sordos espirituales. Tenemos oídos, usémoslos para oír la palabra de nuestro Señor. Amén. Ante el interés de sus 12 discípulos, Jesús comenzó a explicarles el significado de la parábola del sembrador. Jesús les dijo en el versículo 11: Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que el sembrador quiere sembrar. Como la semilla, la palabra de Dios tiene vitalidad. Es fuente de nueva vida. Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, quiere tocar, adentrarse y echar raíces en nuestro ser. La palabra de Dios es una semilla fértil que puede brotar, crecer y dar fruto sin discriminar una u otra persona. La palabra de Dios es la misma para todos. La diferencia está en la tierra en la que esta semilla cae. La diferencia está en la tierra con la que se encuentra esa semilla en nuestro corazón. Por eso, ante la misma palabra hay quienes dan fruto en abundancia y quienes no. Y entonces, ¿qué clase de tierra puede existir en nuestro corazón? Primero, tierra dura. Jesús expresó en el versículo 12: y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y que quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La primera clase de tierra de la que habló Jesús es una tierra muy fértil. Pero a causa de haber sido continuamente pisoteada, se ha vuelto muy dura. El camino del que habla Jesús no se refiere al asfalto de una ruta. Un sembrador nunca iría a tirar sus preciosas semillas sobre el pavimento. El camino del que habla Jesús se trata del sendero de tierra
que es necesario realizar en un campo cultivado para que el agricultor camine entre los almácigos y desde allí riegue y cuide a sus plantas. Ese camino es la porción de terreno que debe sacrificarse para que el resto del campo sea apto para la siembra. Si una semilla cae en ese camino, no puede penetrar la tierra, porque esa tierra es dura y necesita ser arada. Queda en la superficie nada más, expuesta a ser pisada y deshecha, exhibida como alimento para las aves. De este modo, el que tiene un corazón cerrado, duro e insensible, como esta tierra, no puede absorber la semilla de la palabra. Cuando la escucha, queda en la superficie de su corazón, expuesta a ser arrebatada por Satanás. El diablo no quiere que la palabra de Dios se enraíce en el corazón de los hombres. Muchas personas tienen un corazón duro como consecuencia de haber padecido continuas heridas en su vida. La semilla de la palabra no puede entrar en su corazón porque han sido tan pisoteados que no logran pensar en otra cosa que en su propio dolor. Algunos tienen un corazón duro y cerrado porque han visto la vida inmadura y poco ejemplar de ciertos cristianos. Quienes pertenecen al grupo de la tierra dura, como un camino, oyen la palabra, pero apenas un tiempo después olvidan todo lo que escucharon. De este modo reciben la semilla superficialmente y les es arrebatada por el diablo. No obstante, debajo de esa tierra dura y pisoteada hay tierra fértil que puede abrigar la semilla si es rasgada y arada. Quien tiene un corazón duro como el del camino, si es que quiere hallar la vida en Jesús y dar fruto, debe hacer frente a sus heridas, a su insensibilidad, a sus prejuicios, a sus quejas, a su superficialidad. Debe rasgar su corazón ante el Señor, debe arrepentirse. A quienes reconocen tener en su corazón tierra dura como la de un camino y anhelan ser cambiados, Dios les promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Segundo, tierra con pedregales. Jesús explicó en el versículo 13: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Al hablar de los de sobre la piedra, Jesús no se refiere a que la semilla haya caído sobre una roca, se refiere a la tierra con pedregales. Generalmente el agricultor suele quitar restos de piedras que pueden estar entremezclados con la tierra para que su cultivo crezca bien. Si una semilla cae entre pedregales, puede crecer rápido al principio, pero al no poder echar raíces, se seca por la falta de humedad. Esta tierra representa al que recibe la palabra emocionalmente. Son quienes se guían por sus emociones. Se alegran al escuchar la palabra, pero se deprimen y se vuelven incrédulos ante las pruebas. La palabra de Dios no logra echar raíces en su corazón. Por lo tanto, cuando les pasa algo, cuando son sorprendidos por algún conflicto, se apartan de la fe. El hecho de que esa tierra presente pedregales indica que necesita ser apropiadamente limpiada para recibir la semilla de la palabra. Si mantenemos los hábitos del pecado, si llevamos una doble vida, si no nos autodisciplinamos ni buscamos ser limpiados por el perdón del Señor, no pasaremos de ser cristianos emocionales que caen fácilmente ante las pruebas y se alejan de Dios. Podemos convertirnos en cristianos yo-yos, que suben y bajan, que van y vienen y que nunca toman la decisión espiritual de abandonar su vida de pecado. Sin embargo, si se quitan los pedregales, si el corazón es limpiado del pecado, puede volverse tierra fértil para recibir la semilla de la palabra de Dios.
brotar, crecer y dar fruto. Por eso, quien tiene un corazón como este, si desea que la semilla de la palabra se enraíce en su corazón, tiene que acercarse al Señor para pedir su perdón y ser así limpiado. Tiene que luchar para abandonar sus hábitos ocultos de pecado. De esta forma podrá despojarse de todas aquellas piedras que obstaculizan su crecimiento espiritual. Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tercero, tierra con malezas. Jesús señaló en el versículo 14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Además de ser despojado de pedregales, al terreno suelen también quitarse de las malezas y las viejas raíces antes de sembrarlo. Porque si quedan antiguas raíces, las malas hierbas crecen junto a la semilla. Al principio se ven inofensivas, pero esas malezas terminan por ahogar la planta. Algo muy interesante es que esta tierra de la que habla Jesús es evidentemente muy fértil y por eso cualquier clase de vegetación crece en ella. Otra cosa interesante es que la semilla de la palabra de Dios echa raíces en esta tierra. Pero por estar rodeada de afanes y riquezas y placeres de la vida, esa planta no logra llevar fruto. Aquí nos encontramos con los cristianos carnales. Son los que van a la iglesia con fidelidad, pero que nunca abandonan sus sueños humanos. Quienes han dejado viejas raíces en su corazón. Por lo tanto, siempre están con un pie en la fe y otro pie en el mundo. Al principio pueden disfrazar sus ambiciones terrenales mostrándolas como si fuesen metas espirituales. Parecen objetivos inofensivos, pero no los dejarán llevar fruto. Esta clase de creyente se ve sumido fácilmente en las preocupaciones, en la codicia por adquirir reconocimientos y beneficios de este mundo y en su deseo por disfrutar de las diversiones y entretenimientos temporales. Aunque haya creído en Jesús, si no renuncia a sus propios pensamientos, razonamientos, deseos humanos, ambiciones, placeres, estará condenado a ser un cristiano infructuoso. Terminará siendo ahogado por el mismo ambiente en el que se desenvuelve. Será una presa muy fácil del pecado del que no podrá librarse por vivir asfixiado por un entorno opuesto a la voluntad de Dios. La tierra de su corazón es muy fértil. Pero si es que quiere llevar fruto para la gloria del Señor, debe tomar valor y abandonar sus ambiciones humanas y apartarse del entorno, del ambiente de pecado. Debe dejar la carnalidad y revestirse del Espíritu Santo. Pablo les dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Cuarto, buena tierra. Finalmente Jesús declaró: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La tierra bien preparada y acondicionada está lista para recibir la semilla y dar fruto continua y abundantemente. Aquí el Señor nos habla de los cristianos espirituales que tienen un corazón bueno y recto con el que retienen la palabra de Dios. Son los creyentes cuyo corazón ha sido rasgado, arado y sanado, limpiado de los pedregales de pecado por su sincero arrepentimiento, despojado de toda raíz vieja de malezas, de preocupaciones, ambiciones y placeres pasajeros. Son los creyentes que han decidido seguir el camino del discípulo de Jesús.
Ningún creyente puede dar fruto si no recibe, acepta y obedece la palabra de Dios. Solo así la semilla de la palabra de Dios va formando en su vida la imagen de Cristo. Por eso, solo el que recibe y guarda las enseñanzas de Jesús con un corazón puro y humilde puede ser un cristiano fructífero. El Señor dijo: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra de Dios es una semilla de enorme vitalidad. Pero, ¿cómo es la tierra de nuestro corazón? ¿Con qué clase de tierra se encuentra la palabra de Dios cuando llega a tu corazón? ¿Es dura como el camino? ¿Tiene pedregales o malezas? ¿O es buena tierra? Las enseñanzas de Jesús son la semilla que Él quiere sembrar en nuestro corazón. Pero las tierras pueden ser muy diferentes. Sin embargo, todo corazón puede ser acondicionado y preparado para recibir la semilla, crecer y dar fruto. Todos podemos dar frutos para la gloria de Dios. No hay corazón que no tenga esperanza en el Señor. Nuestro corazón puede ser arado y despojado de piedras y malezas para así abrazar la semilla de la palabra de Dios. Recibirla en la profundidad de nuestro ser y volvernos auténticos discípulos de Jesús. Que nuestros oídos espirituales estén abiertos ante el Señor. No seamos cristianos infértiles e infructuosos. Que en nuestro corazón la palabra de Dios encuentre buena tierra. Solo así llevaremos mucho fruto y daremos gloria y alegraremos el corazón de Jesús, el sembrador. Amén.